Son las 8:33 minutos. Tenemos el gusto y el honor de conversar nuevamente el día de hoy con el licenciado Cristian Zurita. Él fue candidato a la presidencia de la República por la coalición Construye Gente Buena. Reemplazó en situaciones forzadas a Fernando Villavicencio. Es también el editor del portal Periodismo de Investigación, que ha jugado un papel trascendente en los últimos años en materia de lucha contra la corrupción en Ecuador. Cristian, muy buenos días. Quisiéramos su visión sobre este 2024, un año que invita a voltear la página, que ojalá el año 2023 quede nada más como un mal precedente, un oscuro recuerdo. Pero sin embargo, lo que sucedió en ese año de alguna manera va a ser muy incisivo en todo lo que pase en este 2024 en Ecuador. ¿Cómo mira usted la actual situación? Como siempre, yo muy agradecido por su gentileza para poder escuchar mi palabra. Muchas gracias a todos ustedes también. Yo les deseo el mejor de los años y pues esperamos que podamos estructurar algo mejor, ¿sí? A partir de los terribles hechos que hemos enfrentado en el 2023 y esperamos que no sea pues el camino a un país insalvable, sino pues todo lo contrario, aquello que nos permita abrir y mirar con esperanza a que lo que es este país, lo que es este Ecuador, lo que somos los 16 millones de ecuatorianos un poco más en el exterior, podamos entender y recuperar el amor y pues la capacidad de democracia en este país. Gracias. Y aunque, Bueno, aunque queremos dejar atrás el 2023, señalábamos, no podremos en los próximos meses dejar de tener como un referente casi permanente al 2023, y allí está uno de los hechos más significativos, más relevantes que se dio, lamentablemente, el asesinato a Fernando Villavicencio ese 9 de agosto del 2023. ¿Cómo marcó este hecho el futuro de Ecuador, lo que hemos vivido ya en lo que restó del 2023 luego de el magnicidio y lo que se viene ahora? bueno, los ecuatorianos no conocíamos un crimen político de esta magnitud, de esta condición. Quienes tenemos cierta memoria ya por edad y no por lo que hemos podido vivir es el asesinato del líder Jaime Hurtado a la salida del entonces Congreso Nacional por un sicario en circunstancias que nunca terminaron de estructurarse, un crimen en ciertas condiciones y particularidades similar, porque es cometido en la mañana, ¿sí? Para que todo el mundo lo observe, lo mire, y con una capacidad de huida de un grupo que pues se logró identificar indirectamente a personas que estuvieron involucradas, pero no a los responsables ni intelectuales ni en los materiales. Y este bien es un caso distinto, pero lo que marca es que el Ecuador no había vivido unas circunstancias tan tremendas y brutales en lo que significó el mensaje de ese crimen, ¿sí? A la luz de la mañana, a la luz del día, ¿sí? En un espacio totalmente cerrado al tráfico y pues con una capacidad de acción insuperable, insuperable. Eso nos demuestra pues que las condiciones del Ecuador son totalmente distintas, son otras y nos marcan un antes y un después, ¿sí? Un antes y un después para entender el país en su magnitud, que primero debe pasar por lo que usted hacía referencia en los antecedentes a esta entrevista, que es el tema de la justicia. Este año requerimos pues una renovación de parte de lo que son las áreas judiciales. También se pensaba que podía hacerse lo mismo, una renovación de las fiscalías a nivel provincial, y justamente eso estaba a cargo de un consejo de la judicatura cooptado, ¿sí? Por un protagonista directamente ligado a los grupos de delincuencia organizada, ¿sí? Ese es el antes y el después del Ecuador, ¿sí? Podemos decir que existe un antes cuando se pensaba que la constitución de Montecristi pues era la constitución de las garantías, y vemos pues que terminó siendo una constitución ligada al crimen organizado, reflejado en una imagen tan poderosa como la del juez Curipayo, ¿sí? El juez Curipayo refleja lo que realmente terminó siendo esta condición de haber generado caminos sinuosos en la justicia y en la democracia, como las generadas en Montecristi a partir de 2007 en adelante. Así que, pues, el gobierno
que tiene el liderazgo por sacar este país adelante, tiene enormes desafíos. La pequeña luna de miel que poseía, porque este gobierno prácticamente no tenía esa posibilidad, prácticamente ha terminado, y lo que nos tiene que demostrar es con hechos, primero su necesidad y determinación para combatir al crimen organizado y al narcotráfico, y pues promover una agenda de reformas constitucionales y legales que nos permitan pues respirar o nos den un aire para salir adelante en lo que significa lo que nunca hemos tenido, que es la recuperación de la justicia y la independencia de la misma. Así que pues los panoramas para el 2024 sí son en verdad complejos. No debemos perder la esperanza de que es posible en la medida en que todos los ecuatorianos seamos capaces de intervenir activamente en estos procesos. Partiendo del hecho de que Fernando Villavicencio y usted fueron desde hace tiempos uno de los ecuatorianos mejor informados sobre lo que pasaba tras bastidores en Ecuador, quisiera preguntarle si el caso Metástasis le generó a usted algún grado de sorpresa. De estupor y dolor, por supuesto que sí. Debe decirse además que es el primer caso, ¿sí? Que está directamente ligado a las investigaciones institucionales. Y eso yo quiero rescatarlo profundamente. Buena parte de lo que ha significado las denuncias y el destape de los hechos de corrupción en este país ha venido de la prensa. Pero este tema, que es totalmente nuevo, que es el crimen organizado, sus vasos comunicantes y sus tentáculos brutales, básicamente han sido expuestos por un trabajo institucional, que es de la Fiscalía General del Estado y asumido y liderado por la fiscal general Diana Salazar. Y esto es totalmente nuevo y por demás importante. Por supuesto que nos genera una condición de náusea democrática y pues por supuesto que nos deja en evidencia las condiciones extremas que el país vivió a partir del asesinato de Villavicencio, porque en lo que entramos fue en una condición de autocensura política y autocensura democrática, total, porque nadie quería hablar ni nadie se atrevía a decir temas o nombres como el de Pito. Eran intocables, se volvieron intocables hasta la aparición de los chats de Leandro Norero. Esto obviamente nos pone en una condición también de un antes y después para entender qué es la democracia, un país totalmente cooptado por el crimen organizado, capaz de venderse con una facilidad, ¿sí? Por cualquier cantidad de recursos económicos menores. O sea, yo no puedo entender cómo un juez, ¿sí? Un servidor público, un perito, un fiscal, ¿sí? Acceda a venderse por $5,000. O sea, poner en jaque su vida, su libertad, su capacidad de desempeño, de independencia y autonomía, como marca la necesidad de una persona en su integridad total, ética y profesional, pueda venderse por $5,000 y dejar cooptada toda su vida ante los criminales. Esto pues creo que es uno de los grandes temas que a mí me ha llamado por demás la atención y que creo que debemos rescatar porque significa o refleja de mejor manera las condiciones del servidor público en el Ecuador, o sea, que es capaz de todo y capaz de cualquier cosa por un puñado de lentejas. Y pues eso también denota las condiciones de institucionalidad en las cuales básicamente se enfrentan, porque pueden tomar decisiones y que absolutamente pase nada. Y nosotros lo hemos observado, y hemos observado en el año y medio anterior cómo es inhábil, sin capacidad de tomar decisiones, tanto la Corte Constitucional como la Corte Nacional de Justicia, prácticamente ya ante la ONU y las circunstancias generaron ciertos cambios en la justicia para que estos jueces llamados constitucionales o de garantías de derechos, pues hagan lo que se les viene en gana en buena parte de lo que significa el país en favor del crimen organizado.
Ahora, quizá menos aplicable para el caso que usted menciona, pero aquí en Ecuador se están utilizando todas las herramientas del crimen organizado. ¿En qué grado, en su criterio, funciona también la extorsión en este tipo de medidas que hemos visto por decenas en el año 2023, medidas de carácter judicial? Hay evidencia en esos chats de esta mafia que le dirigía el señor Norero, de que utilizaba a la gente a sus utilitarios como fichas descartables. Allí está el caso, por ejemplo, del abogado Harrison Salcedo. Bueno, el caso de Salcedo es clarísimo, ¿sí? Servidor de los choneros, ¿sí? Hombre que estuvo directamente involucrado y trabajó con José Luis Zambrano, alias Rasquiña, en, en hechos que ahora se conocen ligados al secuestro y a la extorsión, en el cual él aparecía como el negociador ante ante personas totalmente inocentes que trataban de recuperar a sus familias. En algún momento se sabrá con claridad todo esto, pero ya existen y denota líneas claras de cómo actuaba. Y justamente el abogado que se sentía pues con todas las seguridades del mundo porque era protegido por el principal grupo, los choneros, sí, es asesinado en manos de los contrarios. ¿Sí? Las razones por las cuales sucedió esto en su momento es posible que alguien la pueda investigar y conocer a detalle. Yo conozco ciertos hechos y ciertos rumores que sobre todo pasan por el hecho de haber tratado de buscar y consolidar poder, sobre todo de los lobos en la ciudad de Quito, ¿sí? Hecho que obviamente se evidencia. Así que todos estos protagonistas directamente ligados al narcotráfico y a los grupos de delincuencia organizada, a los carteles, ¿sí? Porque de lo que yo entiendo, los lobos son ya investigados en los Estados Unidos como un cartel independiente, ¿sí? Yo conozco de una investigación que se realiza en el estado de Texas, justamente contra los lobos por haber ya introducido en los Estados Unidos de forma independiente cargamentos de cocaína. Así que debemos entender que se tratan de carteles, ¿sí? Y estos carteles, pues, tienen a su disposición estos grupos ligados a la delincuencia política que terminan galvanizando o escudando sus acciones de tal manera que pues se sentían libres o de libres de acción, generando condiciones de impunidad a su favor. Ese es el poder que efectivamente habían logrado constituir y que aspiramos que con la aparición de todos estos chats y con la próxima explotación de al menos 115 teléfonos ligados a todos aquellos quienes fueron capturados en los allanamientos que realizó la Fiscalía, ¿sí? Pueda conocerse más. Es decir, aquí hay un trabajo por demás grande, gigante, y no le podemos decir a la Fiscalía General del Estado que no ha cumplido su trabajo. Lo está haciendo impecablemente, sí, en este momento lo está haciendo impecablemente, porque el gran problema del país es el que usted señala, ¿sí? Estas condiciones de vacunadores, estas condiciones de extorsión, que además se han ido fragmentando y generando mayores grupos en el país, lo cual denota que estos grupos que en su momento parecían totalmente poderosos se encuentran resquebrajándose y generando ciertos liderazgos territoriales en favor de todos estos grupos que se atreven incluso a vacunar y extorsionar a pequeños negocios, pequeñas tiendas, pequeños grupos, sea en lugares suburbanos o sea en lugares consolidados en los centros de las ciudades. Usted ha señalado esta información que es nueva para nosotros, de que los lobos han adquirido esta otra categoría de calidad de cartel investigado en los Estados Unidos. Quisiéramos preguntarle también qué información tiene usted sobre la mafia albanesa, en la cual se centró aparentemente también en parte manipulando información para desviar hechos.
toda la acción que esta mafia supuestamente realizaba hacia Europa, en el puerto de Amberes, en Bélgica. La mafia albanesa es conocida por no actuar directamente, por utilizar brazos adicionales, mafias o bandas locales en general. ¿Qué conoce acerca de esta corriente de exportación de cocaína que ha convertido a Ecuador en uno de los principales proveedores de Europa? Bueno, el tema es que tienen buena parte del control de las rutas europeas y eso los convierte y les da pues una condición extrema de poder en lo que significa pues el control en el territorio ecuatoriano. No solo es Bélgica, es el sur de Europa, a través del Mediterráneo, el ingreso a nuevas rutas marcadas por Turquía y pues la capacidad de, de generar acciones violentas en esos países. Yo he tenido la oportunidad de hablar con periodistas en Holanda, en los cuales señalan hechos brutales cometidos por esta mafia, sí, en rutas que vienen desde el Ecuador, ligadas directamente a, a esta organización que ya tiene años y que filtró a la policía. Sí, recuerde que todos estos temas ligados a lo que significa el grupo de los albaneses nace con primeros rumores que luego se convirtieron en hechos reales ligados a la presencia de la comandante general de policía, Tanya Varela. ¿Sí? Y pues a partir de allí la aparición de otros grupos directamente, de estos grupos directamente ligados al poder político, como fue el caso de Rubén Chévez y luego ligado al caso Gran Padrino, que en su momento fue explotado por grupos que ahora paradójicamente también están directamente relacionados al crimen organizado. Y De tal son manera, estos los hilos conductores a toda esa violencia que se vive en la ciudad de Guayaquil, en el puerto de Guayaquil, en Durán, en Pozorja. buena parte de lo que significa el manejo de estos, de la salida de estas mercancías pasa por el control albanés, ¿sí? No podría decir en este momento si es que es una buena o mala noticia la captura de Drita en Europa, porque no sabemos quién es su sucesor y las condiciones brutales de estos grupos que manejan tanto las rutas en, in situ, como es en el Ecuador, como en Europa, y pues no sabemos si es que se convertirán en mayores, crecerán sus capacidades reales de acción en el país o de alguna manera disminuirán luego de esta luego de los operativos que se realizaron en Europa, pero debemos entender y pensar que esta estructura aún se encuentra intacta, ¿sí? Eh, Considerando que ellos tienen como principal objetivo hacer el menor cantidad de, de ruido, tener el mayor sigilo para sacar la droga a través de los puertos. ¿Sí? Es decir, ahí todavía existen unas rutas por demás seguras que nacen en Ecuador, atraviesan el, el continente, llegan a Europa y pues es parte y responsabilidad de las autoridades europeas encontrar los caminos para cerrar y cercenar el, la ruta del narcotráfico y la ruta de la cocaína en Europa. Hay unas líneas por demás poderosas que están atravesadas por la filtración a las empresas de transporte, ¿sí? A las empresas de seguros, a las empresas de logística, ¿sí? A las autoridades policiales y otras más, que simplemente pues ellos están cerrando los ojos y que pues se observa con brutalidad y violencia en otras latitudes que ellos no desconocen como es la nuestra. Quisiera preguntarle también algo que nos llama la atención. ¿Cómo, tratándose el caso Metástasis de una operación internacional con un apoyo claro de potencias del mundo como Estados Unidos, el brazo de la justicia no alcanza aún a Javier Jordán, principal coprotagonista de estos chats que están dando tantas lecturas? Él ha sido convocado a declarar mañana y conminado a establecer un domicilio para efectos jurídicos, pero se supone que vive libre y campante en los Estados Unidos. He tenido la oportunidad de hacerle esa pregunta a funcionarios diplomáticos, ¿sí? Norteamericanos, en reuniones que no son de carácter oficial,
sino más bien extraoficial, y han dicho, esa es una pregunta que nosotros no podemos responder. Sí, pero en todo caso, frente a eso, creo que hay algunas buenas noticias, y es el hecho de la llegada del FBI al Ecuador, ¿sí? Y la presencia de esta nueva agencia creo que permite abrir nuevas investigaciones, tanto aquí como en el exterior y sobre todo en ese país, en los Estados Unidos, de todos estos grupos que en su momento pueden haber sido protegidos por otras agencias para haber colaborado en la entrega de información, ¿sí? Así como el caso de Serrano. Serrano protegido por una agencia norteamericana, ¿sí? La presencia de otra agencia no impide que sea investigado. Confirma ¿Sí? el hecho de que Digamos, José Serrano es un informante que habrá hecho un acuerdo, suponemos que con la Fiscalía de Estados Unidos. no hay razón para que un criminal y un corrupto como Serrano pueda estar protegido en los Estados Unidos si no tiene un acuerdo con alguna agencia, ¿sí? Pero con una agencia. Otras están totalmente abiertas. Lo mismo pasa con Jordán, porque la diferencia entre Serrano y Jordán es cero. Son similares, son iguales. Así que, pues, este tipo de animales criminales, por no llamarles animales políticos, porque no lo son, ¿sí? Pues deben entrar, ¿sí?, en otra lupa en ese país que es por demás complejo y sus leyes son totalmente distintas y tienen otra forma de mirar el mundo, en la cual pues la incidencia que nosotros desde el Ecuador debemos hacer frente a ellos es necesaria. Así que pues yo no tengo miedo de decirles a estos sujetos y a estos criminales lo que son, ¿sí? Porque directamente los he enfrentado y los estoy enfrentando, tanto en juicios en el Ecuador como en los Estados Unidos, ¿sí? Y debo entender que tienen la misma matriz, ¿sí? La misma matriz que sabemos a quienes responden, y pues habrá que enfrentarlos con determinación y con fuerza y fortaleza, independientemente de donde nos encontremos. Diario El Universo el día de hoy publica un listado de los 10 personajes más influyentes en Ecuador en el 2023. Le pone en cuarto lugar a Fernando Villavicencio. Hemos hablado ya de lo gravitante que fue en todo lo que sucedió, sobre todo en temas políticos, de corrupción. Los temas de hoy, Fernando Villavicencio, pero esto de ranking tiene una importancia relativa, por supuesto, pero sin duda Fernando Villavicencio fue uno de los personajes más influyentes en este país en el 2023. Y esto nos lleva al caso Metástasis y a la investigación sobre el asesinato de Fernando Villavicencio. ¿Este caso le ha dado a usted personalmente mayores certezas sobre quién ordenó, de dónde vino esa orden para el crimen a Fernando Villavicencio? Gustavo, yo nunca dudé que esto venía de los tetones, nunca dudé, ¿sí? Y de hecho, pues en las oportunidades que he tenido de hablar con autoridades extranjeras sobre este tema, he señalado que el crimen debía investigarse a partir de los tetones, como ha quedado en evidencia en los chats, ¿sí? La presencia de Jordán, la presencia de su operador, de su narco político operador, ¿sí?, que es Ronnie Aliaga, la presencia de otros directamente relacionados a los negocios del sector eléctrico, como el señor Leonardo Cortázar, ¿sí?, y de otros que directamente pues en su momento podrán ser nombrados, pero todas esas líneas tienen que investigarse, ¿sí? Yo creo que este antes y después que marca el caso Metástasis, pues abierto una posibilidad que parecía casi imposible hasta hace poco tiempo, que es la posibilidad de abrir líneas de investigación de los autores intelectuales del crimen, ¿sí? Que no creo que solo pasen por hay que entenderse otros, hay que entender eh, bien o mal la presencia y el asesinato de Agustín Intriago, que es nombrado constantemente en los chats como un hombre aliado y ligado a las relaciones que ellos pues tenían. Más allá de Bien o mal, Intriago o de y la ex alcaldesa de Durán o la actual alcaldesa de Simón Bolívar, hay líneas conductoras a políticos ecuatorianos más importantes. directamente existen vasos comunicantes, porque buena parte de lo que significa la estructuración de todos estos grupos pasa por la Revolución Ciudadana. O sea, no es que no crean que es que yo tengo una fijación contra ellos, no es un tema de odio, pero es que las pruebas están allí, ¿sí? Es evidente la relación y la concatenación de hechos de todos los grupos de delincuencia organizada con la Revolución Ciudadana, ¿sí? Es como que si todos ellos
se hubiesen unido a un grupo y hubiesen sido aceptados, porque yo no creo que esto fue hecho en un principio a propósito, sino que fueron filtrando y encontrando vasos comunicantes comunes que les permitió apalancarse, tal como aparecen en los chats, ¿sí? Tal como dice Javier Jordán, ¿sí? Hay que empujar el retorno de Correa porque estamos perdiendo dinero. Es decir, que con él sí ganaban, pero con los otros no. Incluso con Moreno no ganaban, ¿sí? Incluso con Lazo no ganaban. Ganaban con él, ¿sí? Entonces hay que entender, ¿sí?, que directamente la narcopolítica está ligada a la revolución ciudadana y a todos sus actores. Y tienen que ellos demostrar, si es que quieren efectivamente cambiar, porque ya la figura de Correa está totalmente destruida, acabada, ¿sí? Será muy difícil que ese hombre, este sujeto que tanto daño tan pernicioso le ha hecho al Ecuador pueda regresar, ¿sí? Pero existen otras visiones que yo creo que son muy valederas y muy importantes y que tienen que rescatar desde lo político una corriente del centro hacia la izquierda que es por demás valiosa para este país, pero que ellos ya no lo representan como movimiento político, sino que tienen que encontrar la forma en que aquellas personas que están lejos de esto y que tienen una luz y que tienen una voz puedan recuperar una, una, una línea política que ya no lo representan y que tienen que construir algo nuevo. Pero tienen que salir de eso, pues. Tienen que salir de los Patiño, tienen que salir de los Correa, tienen que salir de todas aquellas voces tan venidas a menos como los Glass y compañía, ¿sí?, que mantienen poder todavía con vasos comunicantes a pesar que directamente no estén ligados como los Aguiñaga, ¿no es cierto? Y encontrar un nuevo camino y poder reconstruir una línea por demás importante del pensamiento político en favor de este país como es la centroizquierda. ¿Sí? Así que está en manos de ellos, pero si es que quieren seguir en el lodo, en la porquería, revolcándose allí, pensando que ese nombre sigue siendo el más importante del país, están totalmente equivocados. Yo creo que ya los hechos por demás lo prueban y no creo que hay que pensar que esos nombres, esas personas que están autoexiliadas en México son la solución para este país. El día de ayer justamente se informó ya sobre la emisión que había hecho, me parece que el Departamento de Estado de Estados Unidos, sobre nexos muy directos con el expresidente de la República, Rafael Correa, en cuanto a las extorsiones, coimas en el sector petrolero. Documentos muy importantes que acaban de circular, que no sabemos si habrán llegado ya a sus manos, pero paralelamente con esto, quisiera preguntarle sobre su situación. Usted tuvo que tomar previsiones ante las amenazas. ¿Cómo se encuentra al momento y a través de esta experiencia, en qué nivel de riesgo le ve a la fiscal Diana Salazar? Bueno, este momento, mire, yo tengo un nivel de riesgo del 92%, que en términos reales eso significa que van a atentar contra mi vida. ¿Sí? En este momento la fiscal debe tener un nivel de riesgo mayor al que tuvo Villavicencio en vida, que era del 96%. Villavicencio fue asesinado con el 96%, lo cual implica que van a atentar contra la fiscal general del Estado. Van a hacerlo, ¿sí? Y hay que tomar todas las potestades para evitar eso, ¿sí?, a toda costa. Es decir, la fiscal general del Estado se ha convertido en el blanco de las organizaciones criminales, ¿sí?, aupadas por el silencio y el intento de sacarla del cargo de las organizaciones políticas y de grupos que no entienden, ¿sí?, a dónde tiene que tiene que encaminarse este país. Así que, si vivir con el 92% de riesgo es por demás difícil, porque yo tengo medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Si fuese por el Estado no tendría absolutamente nada y es posible que esté muerto, ¿sí?, pero es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos quien emitió a favor del equipo que trabajó con Fernando medidas inmediatas, y por eso de alguna manera tengo una cápsula de seguridad que creo que me mantiene vivo, y en algunas circunstancias he tenido que salir 3 meses del país para bajar de alguna manera el perfil. No quiero pensar las circunstancias en las que está atravesando la fiscal general del Estado, que ya antes había sido brutalmente amenazada, su hija amenazada, su familia amenazada por todos estos grupos de criminales, entiéndase choneros, lobos, chonequiles y cuantos más que creen que tienen el poder en este país.
y hemos creo que tenido un silencio político y democrático por demás largo, sí, para no ponerlos y volver a señalar con nombres y apellidos quiénes son los responsables de las brutales condiciones que tiene este país en este momento. Justamente ingresando un poco más en el área de la política, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo ve usted a la comisión de investigación que se formó en la Asamblea para investigar el asesinato de Fernando Villavicencio, que no arranca aún con su labor? La última información que conocimos es que no tenían dinero para pagar a un secretario. Bueno, son fondos que efectivamente tienen que salir y tienen que ser aprobados por el presidente de la Asamblea Nacional, y creo que pues frente a la decisión que existe hay que enrumbar los recursos que tiene, pues y darle todas las herramientas para que empiece a funcionar. El objetivo de esta comisión era justamente pensar desde lo político todas aquellas líneas que podrían incluirse en el futuro para una investigación. Es decir, Villavicencio abrió un horizonte de corrupción demasiado grande. Entonces se pensaba que pues en estos 180 grados de visión que uno tiene, los disparos o las direcciones podían venir de cualquier lado, y lo que se debía hacer era tomar ciertos ejes, investigarlos desde lo político para que en el futuro la Fiscalía pueda asumirlos y tenerlos como un insumo importante que pueda en su momento permitir enlazar con los posibles responsables, ¿no? Ahora, ya existe un camino clarísimo desde la justicia generada por la propia fiscal encaminado a descubrir quiénes son los autores intelectuales, pero hay otros que deberían trabajarse no solo por encontrar el crimen, sino por evitar la impunidad, ¿sí? Hay temas que, por ejemplo, la Fiscalía, a pesar de su gran trabajo, ha dejado en evidencia que no tiene capacidad de trabajar. Y eso es, por ejemplo, las investigaciones de lavado de activos. No existen juicios, no existen sentencias de lavado de activos en el Ecuador por falta de capacidad operativa, técnica, de quienes llevan adelante esas investigaciones. No existe. Es decir, deberíamos ahí contribuir, ¿sí?, desde lo político a generar líneas poderosas que les permitan a los investigadores, a los fiscales, a los policías saber por dónde actuar en un futuro, ¿sí? Entonces, yo creo que el objetivo de esta comisión iba por allí, no necesariamente investigar quiénes son los autores, eso es imposible desde lo político, pero sí podían generar ciertas líneas a partir de lo que el propio Villavicencio dejó hecho, y otras cosas que que quedaron a medias. Así que, pues, solo es cuestión de que el presidente de la Asamblea, el señor Cronfle, ¿sí?, con su discurso maravillosamente democrático, dé paso a lo que tiene que dar y entregar los recursos. Ingresando ya en la parte final de este diálogo, quisiera preguntarle, Cristian, ¿cómo mira usted, qué óptica tiene sobre las elecciones del 2025? Hay dos hitos ya muy cercanos. Uno, la declaración del periodo electoral, que tendrá que darse en aproximadamente un mes, y luego en septiembre la convocatoria de elecciones. Bueno, escuda nuevamente a un Consejo Nacional Electoral y a una cabeza de la misma organización que pues desde hace rato tenía que haber sido enjuiciada e investigada, ¿sí? Es decir, vamos a proceder a una nueva elección, la más importante, porque debemos elegir a un nuevo presidente para los próximos 4 años a partir de 2025, con las personas que se encargan de generar los mismos vicios políticos en favor de no sabemos qué intereses. Lo segundo es que nos ponemos ya en modo elecciones, en un gobierno que no termina de despegar y que además quiere participar profundamente y quiere reelegirse, ¿sí? Y pues nos pone en un momento en el cual la supuesta alianza de gobernabilidad que generó con los narcopolíticos, como es la Revolución Ciudadana, y sus acólitos, que es el Partido Social Cristiano, se vendrá a pique dentro de poco, porque cada quien buscará las mejores condiciones para enfrentar las elecciones del 2025, de tal manera que nos pone prácticamente en una carnicería política en medio de un país violento.
¿sí? Eso es lo que nosotros tenemos para el 2024, porque si pensábamos que esto va a ser fácil, yo creo que va a ser mucho más grave y mucho más difícil que el año anterior, ¿sí? En la medida que tenemos que consolidar un proyecto político real. No es nada fácil. La revolución ciudadana se juega en estas elecciones, en este proceso electoral que arranca ya mismo su futuro y su vida política. Es decir, el fin de Glass, el fin de Correa, y esto es muy poderoso y muy grande y pues habrá que enfrentar. Y la pregunta final, con dos partes, Cristian, ¿cómo ha visto usted lo que sucedió con ese bloque de casi 30 asambleístas que lograron como Construye y Gente Buena, hoy disperso y disminuido? ¿Qué va a hacer? Tendríamos que preguntar los políticos que integraron Gente Buena, que también entendemos se encuentran en un litigio y al momento están con un pequeño bloque de 11 personas independiente en la asamblea. ¿Qué van a hacer con respecto a las elecciones? ¿Qué han hablado con respecto a candidaturas? Bueno, es real que existe allí pues eh, una, un, una cierta tensión que provocó que un grupo se separe del otro porque era un problema directamente ligado a temas de vocería. ¿Sí? El grupo de Gente Nueva buscaba un espacio más activo dentro de lo que significaba el bloque en general. Pero al final todo el bloque, sea Gente Buena, sea Construye, fueron aislados por la propia política ecuatoriana, fueron aislados por el gobierno de Noboa, ¿sí? Que prefirió aliarse con la narcopolítica, prefirió aliarse con el grupo de Correa, prefirió aliarse y darle vocería a la hermana de Rafael Correa que con Construye y con Gente Buena. Entonces el movimiento en sí y el bloque quedó aislado de toda posibilidad y lo que buscaba Gente Buena era una posibilidad de tener mayor representatividad en lo que significa la vocería y eso provocó un alejamiento entre los dos grupos, pero eso no significa que voten contrariamente, sino que se ha notado que existe una condición de organicidad en lo que significa el manejo legislativo. A futuro no podría yo dar una respuesta clara, pero pues yo no veo mayores diferencias en lo político que impidan que las dos organizaciones puedan colaborar electoralmente para las futuras elecciones. Y Gente Buena está en un proceso de reestructuración, va a hacer a llamar a una conferencia nacional de todas las huestes y buscar nuevamente un proceso interesante de trabajo, sobre todo territorial, porque dentro de toda la organización política que existe en el país, a pesar de que no es un movimiento conformado legalmente, tiene una interesante capacidad de estructuración territorial, que esa le da sobre todo su fortaleza, y pues en lo que piense y desee construir está por verse, está en sus manos directamente. Yo he sido un actor no directo, he sido muy indirecto en estos procesos. Yo he señalado que directamente no estaré ligado a la política, indirectamente tengo que hacerlo porque todavía tengo responsabilidades que asumir, pero yo aspiro a recuperar mi espacio en lo periodístico, reconstruir absolutamente todo lo que después de ya los meses de incesante movimiento y de dolor que hemos enfrentado, pues yo aspiro volver a lo mío, ¿sí? No coquetear tanto con la política, pero de alguna manera las circunstancias extremas a las que estuve abocado tengo que hacerlo aún y pues aspiro que colaborar en la estructuración de Gente Buena y que pues pueda encontrar su camino y su derrotero en el futuro, que no es inmediato sino a largo plazo. Bien, le agradecemos muchísimo, Cristian, por habernos atendido y reiteramos nuestros deseos por mejores tiempos para usted, mejores tiempos para Ecuador. Ojalá este 2024 traiga algo más de paz, tranquilidad y bienestar para los ecuatorianos. Gustavo, muchas gracias igualmente para todos los ecuatorianos. Declaraciones del licenciado Cristian Zurita, ex candidato a la presidencia de la República por Construye Gente Buena, editor del portal Periodismo de Investigación. Son las 9:02.